Buenos días, chicos y chicas. Continuamos con los bivalvos o pelecípoda. Es lo mismo, nos hagan bolas. Bueno, ahí nos faltaba poco que decir. Y aquí está esa imagen que les quiero comentar. En las almejas hay algunos representantes de agua dulce. En el agua dulce, por cierto, no es tan fácil estar consiguiendo el carbonato. Y entonces las conchas de una almeja de agua dulce son conchas más delgadas, mientras que lógicamente, bueno, en el mar, pues son las que en general conocemos. Bueno, estas conchas de agua dulce tienen un problema. ¿Cómo dispersarse? Puesto que si una almeja pues se reproduce y una almejita, bueno, aquí está una imagen de esa reproducción. Eh, una almeja pues saca sus gametos, los tiene que tomar otra almeja y pues se hace la reproducción. Pero después de este paso normalmente hay entonces una fase larvaria. Una fase larvaria que puede empezar con una trocófora y luego una belíger y y sigue el desarrollo de los moluscos. No todas las clases tienen las mismas larvas, pero esas son las larvas generales de los grupos. Luego, eh, esa larvita que anda por ahí, si estuviera en el mar, pues ya se hubiera dispersado sin problema alguno, digámoslo así. Pero en el agua dulce generalmente hay un problema, que la corriente lleva un solo sentido. Un solo sentido pensando en que un río puede estar bajando y va a acabar en el mar, bajando de las montañas, bajando de sus lugares donde se origina y pues todos los ríos van para abajo, no hay de otra, y acaban en el mar. Así que la dispersión siempre sería hacia el mar. ¿Cómo entonces las almejitas que no se mueven mucho, pues pueden estar dispersándose en el agua dulce? Bueno, pues tienen una estructura, una estrategia diferente en el manto. Fíjense ustedes aquí, donde hay pues una especie de pececito dibujado y eso atrae pues a un pez que pues está pensando en que a lo mejor aquí hay comida, una cosa así, y ese acercamiento eh, facilita que las larvas que se estuvieron incubando en esta almeja, que entonces no empiezan desde la larva trocófora, porque esa es planctónica, sino que el desarrollo es más directo. Acuérdense que para un desarrollo directo, pues el huevo tiene más vitelo, el desarrollo entonces se va completando más dentro del huevo y entonces ya sale un animal más formado, y entonces ya no existen pues algunas etapas larvarias, pero aquí la etapa larvaria se llama gloquidio. Y estos gloquidios son bueno, parecen unas almejitas, aquí está, almejitas en pequeño, pero si ustedes se fijan tienen unas especie de dientes aquí en sus extremos de las valvas, son muy pequeñas y estas larvas gloquidio con estos dientes se agarran de las branquias de los peces. Y bueno, pues también tienen que estar ahí modificando su tipo de alimentación y demás. Como quiera que sea, pues sobreviven aquí en las branquias de los peces. En cierto momento se sueltan también. Por supuesto, el pez con sus movimientos es el encargado de estar dispersando a la almeja por otros sitios. El pez puede ir contracorriente, por supuesto, y también pues sucede que entonces de poco a poco estos peces van transportando a las almejitas por otros lados del sistema de agua dulce y en algún momento estas se sueltan y pues continúan luego su vida normalmente como lo hacen las almejas.
Así que esa es una situación interesante en cuanto pues pensar qué estrategias distintas debe de tener una almeja de agua dulce. Una almeja y un organismo en general de agua dulce. Muy bien. Terminamos, dejamos ahí a los pelecípodas. Como siempre, pues hacemos un resumen, decimos lo que a mi juicio es más importante. Ustedes completen la información general, por favor. Resulta entonces que seguimos con otra clase que es gastrópoda o gasterópoda. Es igual. Y en estos gasterópodos hay una situación muy interesante que necesitan entender bien, no hacerse líos, porque, bueno, aquí está un gasterópodo y tienen su concha en una forma de espiral, aquí claramente se observa, ¿sí? Pero entonces, necesitamos diferenciar este asunto de una concha en espiral de un proceso muy importante que se da en estos gasterópodos y que ya lo habíamos visto en otra diapositiva, esta de aquí, en donde dijimos, bueno, este es el molusco ancestral, molusco primitivo, estructura hipotética, etcétera, algo así. Y entonces la cavidad paleal estaba hacia atrás, con toda la corriente, por cierto que aquí está la flechita, del agua que pasa por las branquias, que es movida por los cilios de las branquias y que luego pasa por el ano y se lleva las porquerías y todo lo que dijimos. Bueno, pero este es el ancestral. En los gasterópodos o gastrópoda, eh, la cavidad paleal o la cavidad del manto es lo mismo. Cavidad paleal o cavidad del manto está hacia adelante. Ah, caray. ¿Cómo es posible que entonces aquí estaba atrás y luego resulta que está adelante? Bueno, ese proceso se llama torsión. Torsión. Y entonces esa torsión obedece a que el gasterópodo pues ya había estado aumentando el proceso de cefalización. eh, cuando está fuera de su concha, pues ahí va moviéndose y cuando quiere meterse a la concha, pues se mete completamente. No sirve mucho que se metiera solamente una parte y le comieran otra, ¿no? E inclusive en algunos caracoles, aquí en una parte por esta región del pie y del cuerpo, tienen también una estructura dura que cuando se mete el animal, esa estructura dura que se denomina un opérculo, tapa completamente, herméticamente, toda esta abertura de la concha y entonces el animalito queda definitivamente resguardado dentro de su concha que tiene su tapa. Bueno, pero para que eso suceda, para que el animal se pueda meter aquí a la concha, necesita espacio. Y ese espacio, pues lo está dando la cavidad del manto. ¿Mm? Un espacio que queda obviamente aquí hueco y que entonces puede meterse aquí el animalito aprovechando la cavidad del manto y todo se acomoda aquí adentro perfectamente. Esto porque la cabeza pues tiene que meterse, es lo más importante pues prácticamente. Y entonces pues eso es lo que se piensa acerca del por qué, pues la cavidad del manto entonces quedó hacia adelante. Pero eso después de que se haya dado el proceso denominado torsión, repito. Esa torsión entonces es diferente a que la concha esté en espiral. Eso es otro proceso distinto. ¿Sí? Este es un asunto de que la concha original, bueno, aquí puede ser esto, y cuando el animalito quiere crecer, pues la concha simplemente más grande de este tipo o que creciera hacia arriba, pues no sería muy eficiente, sería
muy pesada, crecer hacia arriba, pues también sería muy inestable y entonces pues se les ocurrió la gran idea de tener una concha en espiral y no toda recta que fuera inestable. Y entonces pues esa concha espiral es más fácilmente manejable y más dura inclusive. Una concha muy larga de este tipo pues queda más frágil, necesitaría ser más pesada, más ancha, y en cambio cuando es una concha en espiral, las propias paredes de esta espiral hacen que sea una concha más resistente, y entonces pues son dos procesos distintos. Uno se llama torsión y el otro es que se espiraliza la concha, pero son cosas, repito, diferentes. No sé por qué, no me ponen atención la mayoría de las veces y no lo entienden, pero es muy fácil, pónganle atención. Bueno, el proceso de torsión entonces se ve o empieza aquí de esta manera, ¿sí? Aquí está una primera larva, ahí va desarrollándose el molusco y entonces desde que es una larvita, pues resulta que se va dando la torsión. Fíjense ustedes cómo aquí está la cavidad del manto, aquí está el ano, y entonces de repente, en vez de estar aquí de este lado, se voltea hacia el lado contrario. Eso es torsión. ¿Por qué? ¿Por qué se da esa torsión? Claro, repito, desde que es una larva pequeña se da la torsión. Bueno, pues la torsión se da porque si esto sería fuera el animalito normal, digámoslo así, antes de la torsión, la cavidad del manto entonces está hacia atrás. Pero en en la dinámica del desarrollo, uno de los lados, en este caso sería este, uno de los lados empieza a crecer más rápidamente en la parte dorsal. La parte ventral queda igualita. Ahí el pie pues sigue igualito, ¿sí? No se tuerce. Lo que se tuerce, lo que tiene torsión, es solamente la parte dorsal. Y si este lado crece más rápido que este, pues entonces el animal en su parte dorsal se va torciendo y se ve que el intestino, pues eso, se va dando la vuelta y puede ser que, o lo que estamos diciendo más bien de manera inicial, es que la torsión sea completa de 180 grados y entonces la cavidad del manto o cavidad palial quede arriba de la cabeza. ¿Por qué? Porque este lado creció más rápido y le fue dando la vuelta a todas las vísceras, eh, solamente la parte dorsal del animal, el tubo digestivo queda torcido, los nervios quedan torcidos y eso pues es evidencia de la torsión, ¿no? Pero puede darse el caso de que la torsión en algunos animales, por alguna razón en especial, no sea completa, no sea de 180 grados, sino sea de menos grados. Y entonces la cavidad paleal quede hacia uno de los lados, como este dibujo. También puede suceder eso. En los caracoles terrestres se observa que, más en las babosas terrestres, se observa que hay un agujerito en la piel, en ¿sí? En la superficie del animal, y ese agujerito es la entrada hacia la cavidad del manto. En los animales terrestres, esa cavidad del manto no tiene branquias, porque son animales terrestres. Una branquia no funciona en el aire. Y entonces se quita la branquia, no hay absolutamente nada de branquia, y la superficie de la cavidad del manto se vasculariza, se llena de vasos sanguíneos, y entonces esa cavidad del manto funciona como un pulmón. Y repito, el orificio, el neumostoma,
del pulmón, entonces se ve hacia un lado. Y eso, pues, es evidencia de que esa torsión es de este tipo, ¿sí? Si fuera una torsión completa, pues el neumostoma tendería a estar aquí arriba y no sucede eso. Pero bueno, en algunas ocasiones estoy diciendo la torsión es completa y en otras pues es una incompleta, o inclusive algunos proponen que es eh, una estrategia de torsión, o sea, de que ya estaba totalmente torcido, pero luego pues se le ocurrió que no era para tanto y entonces se destuerce, ¿no? Pero bueno, sea una u otra cosa, el punto es que el pulmón queda de lado, la cavidad del manto queda de lado. Por cierto, pongan mucha atención en cómo las estructuras básicas de un molusco, el pie, la cavidad del manto, la rádula, las branquias, etcétera, y en general las estructuras van cambiando en las diferentes clases y qué funciones puede tener esa estructura en diferentes clases, ¿no? Una cuestión interesante en los exámenes es preguntar, y sobre todo ahora que van a ser orales, decirles, bueno, pues háblame de la cavidad del manto en los moluscos. A ver, ¿en qué funciona en los pelecípodos? ¿Qué le pasa en los gasterópodos? ¿Qué sucede con la cavidad del manto en los cefalópodos? Etcétera, etcétera. Y así con cada una de las estructuras. Bueno, luego, entonces un proceso es la torsión. Y otro es que la concha haga espirales. Ujú. Y entonces, pues aquí se ve el corte de una, pues digamos, concha típica, y en donde se observa que va dando vueltas, ¿sí? Aquí hay una columnela en la parte central, producto de que alrededor de ese eje de la columnela, pues es donde se va dando las vueltas. Aquí hay unas suturas, ¿no? También, que es donde, pues, es el límite entre un giro y otro giro. Y todas estas estructuras, fíjense aquí cómo hay esta especie de costilla, ¿no? Todas esas estructuras hacen que la concha sea definitivamente más dura, más rígida, y bueno, pues acaba, por supuesto, en una apertura que puede ser tapada. ¿Qué tal si esto negro pudiera ser un opérculo cuando el animalito esté ahí adentro, ¿no? Entonces esta espiralización pues es diferente de la torsión y ocurre de diferentes maneras en las conchas. Esta, bueno, pues es un ejemplo de espiralización, pero hay otras gasterópodos que inclusive que tienen una concha aplanada, vuelven o regresan a la concha aplanada, pero cuando se observa bien esa concha, crece también en una forma en espiral, y entonces, bueno, pues es que la espiralización, pues luego en cada especie se va dando de manera distinta y pueden estar produciendo otra vez una concha aplanada. Pero bueno, el punto es de que la concha va creciendo de manera distinta también, ¿no? Ah, aquí en esta otra imagen, pues está lo que les comentaba, los neumostomas, perdón, el neumostoma está aquí a un lado, el ano también está de lado, ahí sí, ni modo que el ano quedara hacia adentro del pulmón, y nada más llenándolo de porquerías, pues no es negocio, ¿no? Y ahí está todo el animalito, tranquilamente. eh, por cierto que acuérdense de que hay que compartir los videos del movimiento, de la rádula y en fin, todos los que les parezca interesante para entender aquí cómo se mueve y cómo viven los moluscos, los caracoles. Y bueno, pues ahí va tranquilamente nuestro caracol, sin prisa alguna, con movimiento de puro músculo aquí en el pie, con su rádula aquí trabajando y todo muy atento con sus tentáculos. ¿Verdad? En uno de ellos están los ojos, etcétera, ¿no? Y puede moverse, meterse, tiene su concha, se protege ahí, puede tener su opérculo,
y queda totalmente sellado. Inclusive, ustedes saben que en ambientes pues bastante secos puede haber caracoles y esos están pues en los ambientes más húmedos que por ahí queden. Es eh, inclusive posible encontrar caracoles en medios muy desérticos, pero pues cuando están en la fase seca, pues están aquí metidos en su concha, echan una babita para que selle bien aquí la entrada y están en una... eh, cambian su metabolismo, bajan su metabolismo y entonces hacen una estivación. Creo que habíamos comentado ese nombre. Es como una hibernación, pero en época de estío. Es una estivación y entonces, bueno, bajan su metabolismo en época de secas, que no les es propicia, no hay mucho alimento. Su piel de esos caracolitos y de todo caracolito no está pues exenta de perder mucha agua, no tiene ninguna protección especial para medios secos. Los caracolitos pues, terrestres tendrán que eh, vivir en un lugar muy húmedo o vivir en lugares secos, pero solamente salir por ahí en época de lluvias, estivan en época de secas o pues si hay mayor humedad, una humedad media, digamos, pues entonces van saliendo hacia la tarde, noche, cuando la humedad del aire es mayor. Y pues bueno, ustedes también habrán visto que en los jardines luego están ahí los caracolitos. Y no los vemos, no los vemos en todo el año prácticamente. Pero ahí andan metidos abajo de una piedra donde hay un poco más de humedad. Si, si les falta humedad, pues no van a salir. Y cuando salen es cuando es época de lluvias y ahí andan por ahí pues reproduciéndose, dispersándose y en fin, teniendo más actividad. Bueno, hablando entonces de sus gasterópodos y sus diferentes actividades, pues seguimos pensando aquí que va comiendo, ¿no? Su glándula salival bastante extensa, ¿no es cierto? Y todo esto porque dijimos, tienen un celoma muy reducido y todo este intestino no tiene facilidad de movimiento, así que todo es movido por cilios. Por ahí debe de estar la parte gástrica que no está aquí señalada, pero bueno, está el estilo, todo esto, y pues bueno, va dando vueltas en todo el cuerpo aquí del animalillo, que está obviamente también en espiral dentro de la concha. Luego, hablemos también un tanto de la reproducción de los gasterópodos. Bueno, aquí se está colocando un ejemplo de un gasterópodo que es hermafrodita. No todos son hermafroditas, también hay con sexos separados. Y entonces, bueno, lo que sí se observa también es de que este gasterópodo es un organismo terrestre porque tiene un pene, tiene una vagina, eso está incluyendo pues una fecundación interna y aunque también hay organismos acuáticos marinos que tienen una fecundación interna, pero bueno, en un organismo terrestre esa fecundación interna es obligatoria, no hay de otra. Hay organismos acuáticos también de los gasterópodos que tienen pues una fecundación externa, que quiere decir, bueno, pues que hay una salida de gametos de ambos sexos y que pues allá afuera se va a hacer la fecundación y entonces hay larva trocófora y en fin, todo el desarrollo es afuera. Aquí en una fecundación interna, pues también debe de complementarse con otras estructuras. Fíjense. Eh, bueno, aquí está el ovotestis, es una eh, gónada mixta, es el ovario y el testículo en el mismo lugar.
en realidad, aunque están en la misma gónada, pues hay una parte que forma óvulos y otra parte que forma espermatozoides y no está todo mezclado en realidad. Pero bueno, luego tiene un ducto por donde van a pasar tanto los óvulos como los espermatozoides. Hay una vesícula seminal, esto es que aquí se puede alojar el semen o los espermatozoides que pues se introducen en esa fecundación interna, y también hay conductos, bueno, pues que van hacia el poro genital, y es un conducto que viene pues mixto también, tanto espermas como óvulos. Y algo importante también es una glándula de albúmina. Esta glándula de albúmina es muy importante para organismos terrestres y también organismos acuáticos, alguno que tenga un desarrollo directo, que no utilice por alguna estrategia especial, algún organismo dulceacuícola también, que no utilice una larva. Eh, ¿Por qué un organismo dulceacuícola luego no utilizan larva? Pues porque es un peligro. El agua se los puede llevar al organismo, quién sabe a dónde, y entonces, bueno, pues en ese caso es más seguro que tenga un desarrollo sin larva directo y no que el agua se lo lleve pues río abajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la glándula de albúmina que va a estar produciendo, pues albúmina, y es parte em, de los materiales de reserva que se asocian al óvulo. Y entonces, pues al tener más materiales de reserva, pues el óvulo puede tener un mayor desarrollo, y entonces pues el desarrollo es directo, ¿no? Sería algo complementario a la parte de vitelo. Acuérdense que el vitelo se forma adentro del óvulo, es una vitelogénesis lo que se da ahí adentro del óvulo, y bueno, pues es necesaria esa vitelogénesis para cuando hay un desarrollo directo sin larvas, pues. Y aquí, bueno, pues se adiciona también albúmina, que correspondería como a una especie de clara de huevo. La clara de huevo que conocemos nosotros del huevo de las aves, pues es eso. Es albúmina, es clara, se adiciona hacia afuera del óvulo, y pues es también material de proteína y de mucha agua, que eso va a ayudar al desarrollo del organismo dentro del huevo. Y bueno, pues así que un aparato reproductor de un organismo terrestre pues es un tanto más complicado por todas estas estructuras que debe de tener para una fecundación interna, para almacenar el esperma, para conducirlo, ¿no? Para ponerle más sustancias de reserva, y pues en contraparte o a comparación de un organismo que sea pues de los que más simples, de la reproducción más sencilla, pues simplemente las gónadas sacan los gametos, no necesitan tener mucho vitelo ni mucha albúmina, porque van a desarrollarse poco, va a salir rápido una larva trocófora, y ya su vida pues la hacen afuera del animalito. Bueno, aquí está otra imagen. Esto a mi modo de ver está muy enredada. Eh, Se complica un poco aquí en el asunto de que pues está todo el cuerpo en espiral, ¿no? Y se me hace más fácil esta forma de verlo. Bueno, para acabar con este asunto de los gasterópodos, pues hay que mencionar que es la clase más diversa, tiene más especies que ninguna otra, también tiene muchos ejemplares fósiles, y bueno, pues tiene diversas importancias estos gasterópodos, ¿no? En algunos casos pues son plagas, en otros casos también actúan como una como especies que son introducidas y que se vuelven también plagas. Hay unos moluscos bastante grandes que pues hasta de mascotas los utilizan y los han movido de aquí para allá.
y bueno, pues son especies introducidas y también especies que se pueden convertir en plagas, en invasoras. Pero también los gasterópodos pues son bastante utilizados para cuestiones de platillos, de comida. Los mexicanos no somos muy pues adeptos a estar comiendo caracolitos. La gente del campo sí comía caracoles antiguamente. Era fácil, cuestión de ir a los magueyes, ¿no? Y ahí hay una zona más húmeda y abajo de todos las hojas de los magueyes. Bueno, en realidad no sé cómo se llaman, pero eso. Y entonces, pues ahí entre la hierba y una zona más húmeda, pues ahí colectaban los caracolitos, cuestión de echarlos al comal, así lo hacía la gente de campo antes, y pues con una púa del mismo maguey, ya cuando se cocinaban, pues a comer caracoles. Bueno, pero eso no lo hacemos mucho los mexicanos, pero en Europa sí se utiliza bastante los caracoles y hay pues cultivos de caracoles en realidad bastante sencillos. Claro, necesitan un ambiente adecuado, pero pues prácticamente ponen unas tablas sobre el piso como lugar donde se alojen los caracolitos. Les van poniendo ahí suficiente humedad, como que riegan ahí los espacios para que estén a gusto con suficiente humedad. Necesitan plantar algunas plantitas que les gusten y pues nada, después de poco a poco ir colectando ahí caracoles y listo, tienen su cultivo de caracoles. Algo nos van a hablar sobre la importancia de los moluscos y todo lo que se puede hacer con ellos. Hay inclusive otra importancia en cuanto que, bueno, ahora ya no se da tanto, pero antes pues era muy socorrido el estar vendiendo las conchas de los moluscos. Eso significaba en ocasiones una depredación, por eso ya no se ve de la misma manera. Pero pues había personas que pues tenían su colección de conchas y algunas de ellas pues como todo, las raras, las más bonitas, pues bastante costosas. Muy bien, pues aquí dejamos esto para después empezar con otra clase.